Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Bueno, yo recuerdo de que se trabajaba mucho, tal es así que el domingo casi que no era domingo, por ejemplo. El domingo era un día de que la gente de los alrededores iba a la misa, cumplía con la misa. Y después pasaban en la casa Gagliardi en una gran mesa donde se servía un vermut para todos los clientes de la casa. Y quedaban a veces hasta las 12 o después de mediodía, todos haciendo como una mesa común de amigos. Siendo un pueblo tan reducido, tan chico, nos conocíamos todos y todo era una gran familia. Y esta gente que venía los domingos, que venía a misa, sí, de paso iba al almacén de ramos generales a comprar. Y hacían las compras generales, pero no compraban una cosa chica, por ejemplo, piezas enteras de tela para hacer cosas. Y era un negocio donde se surtía también para la gente que buscaba formalizar un acontecimiento como un casamiento o algo. Mi abuela, que era modista, le aconsejaba los encajes y las telas suizas para hacerse los trajes que ella misma diseñaba. Sí. Bien. Y en cuanto a alimentos, así, ¿qué se compraba? De todo, y todo mucho importado, muchísimo importado. ¿Y tenían algunos clientes que no pagaban en el momento, anotaban en la libreta? No, casi ninguno, se anotaba en una libreta que me parece que era como un hule negro, era la libreta. Y bueno, y se sumaba y lo pagaban y nadie faltaba, nadie hacía cosas indebidas. Y se buscaba cuando se hacía la cosecha. Aparte era muy completo los ramos generales. Lo que abarcaba era almacén, herrería, joyería, ropa de vestir, óptica. Y después había cosas elementales como de la construcción, por ejemplo, todos elementos de la construcción, arena, porra, todo eso estaba en el patio en otra sección. ¿Era el único almacén de ramos generales en Zenón Pereira? Después salió otro que era Contardi. Era una familia Contardi que también tuvo una casa de ramos generales. Y muchos años después estuvo una familia Pérez. Que después ellos se retiraron. Ahora, 50 años como la nuestra, era toda una vida. Y eran familias enteras que venían a comprar y llevaban mercadería de muy buena calidad.
¿Cuándo tuvo origen el almacén de ramos generales de Gagliardi? ¿Y el fundador quién fue? Mi abuelo, pero mi abuelo era un italiano que se radicó en Brasil. Y en Brasil, en San Pablo, conoció a mi abuela, que era Bonfiglioli, y se casó con ella y después vinieron a la Argentina y ahí instalaron en este pueblito de Zenón Pereira una casa de ramos generales. ¿Ustedes venían por alguna circunstancia a San Francisco en algún momento? Sí, mi padre se manejaba con los bancos de acá, con todo lo de acá. Tomaban el tren en la estación de trenes de Zenón Pereira y acá bajaba su bicicleta mi papá y hacía todas las diligencias en bicicleta. ¿Y cuándo cierra la Casa Gagliardi? Cierra en el año 1950. Con todos los honores. ¿Por qué cierra? Y porque después de 50 años mi abuelo había fallecido y mi papá y familia vinimos a vivir a San Francisco porque yo quería estudiar, no había secundario en ese tiempo en el pueblo y entonces había que mudarse a otro lugar, pero ya después de 50 años estaba cansado también mi padre, ¿no? El pueblo todavía hoy dice, sí que no está más la casa Gagliardi, que tenía de todo, porque mi abuela, aparte de vender la mercadería, que era el alma del negocio, era una persona de buen gusto y mucha vida exterior, porque conoció muchos países y conocía cómo tratar a la gente y cómo serle útil. En el archivo gráfico se encuentra una curiosa fotografía que muestra numerosas personas ocupadas en tareas rurales. Posan en pleno campo. Un hombre muestra a la cámara un periódico que permite leer su título, Turina Bugia, escrito totalmente en piamontés, lengua de la mayoría de los primeros habitantes de la ciudad. Nunca habíamos tenido oportunidad de ver un ejemplar de este singular periódico. Pero hace un tiempo se halló en el archivo gráfico, detrás de una fotografía encuadrada, un recorte de dicho periódico. Rescatamos una historia viva de alrededor de 1916, pues se hace referencia a la Primera Guerra Mundial, a elecciones, a la pasarela o puente elevado sobre el ferrocarril central Córdoba. Turín se mueve. La colonización piamontesa de Eduardo Boggio. El Turín contiene noticias sobre la plaga de langostas, cosecha de trigo, bodas, fiestas, chismes de las colonias Luisa Sauce, Malvertina, Freire, Zenón Pereira. Mediante refranes, ilustraciones y textos, publicita alegremente a los negocios de la joven ciudad de San Francisco. Tiendas, sastrerías, mueblerías, farmacias, talleres y fábricas, cinematógrafo, pastelería y especialidad de caramelos de menta. Contaba con médicos, veterinarios, abogados, ingenieros, constructores, entre otros. En síntesis, Turina Bugia refleja lo que era el origen de una gran ciudad.
Los registros audiovisuales en la actualidad son habituales, son una moneda común y corriente, podemos decir. No sucedía lo mismo a fines de los años 50, a principios de los años 60, donde la posibilidad de generar registros audiovisuales no tenía la misma facilidad que tienen ahora. Una de las vías para poder contar con este tipo de registros era la realización de documentales. Estos documentales eran contratados bien por el Estado o bien por empresas particulares, y los documentales se podían pasar en el cine, que era una de las pocas herramientas con que se contaba para poder ver imagen y sonido. En San Francisco se realizaron de este tipo de documentales. A uno de esos documentales tuvo acceso el Archivo Gráfico y Museo Histórico, que fíjense este detalle y esta anécdota. Para poder verlo, tuvieron que ir hasta la Francia. No hay en San Francisco la posibilidad de ver una película de cine. Entonces, el Archivo Gráfico consiguió que en el cine de la Francia, con buena predisposición, lo pusieran en marcha y allí poder registrar este documental y verificar las condiciones en las que se encontraban, que gracias a Dios eran muy pero muy buenas. Entonces, ya con esa certeza, se procedió a su digitalización. Algunos aspectos de ese documental que registran lo que era la vida cotidiana en imagen y en sonido en la ciudad de San Francisco, en el San Francisco de fines de los años 50 y principios de los años 60, es lo que vamos a ver a continuación. Bajo el cielo de la bella provincia cordobesa, construye laboriosa su presente y cimenta con seguridad su porvenir la pujante ciudad de San Francisco. La municipalidad cristaliza un deseo prolongado a través de 30 años al construir el camino asfaltado que unirá el importante centro urbano con la ruta nacional. La fe creyente de la ciudad fortalece el espíritu emprendedor de la población que orienta con seguridad su trabajo cotidiano. La disposición creadora de los pobladores dio como fruto ponderable al cuerpo de bomberos voluntarios, que cuenta con elementos modelos para el cumplimiento de la difícil tarea de estos admirables custodios de la seguridad pública. Las instalaciones modernas del Sport Automóvil Club son clara evidencia de la actividad efectiva y progresista que cumple la prestigiosa institución. Monumentales cines contribuyen al panorama de elocuente grandeza de la dinámica ciudad. El diario La Voz de San Justo, que se imprime en la ciudad, cumple función esclarecedora, responsable y eficaz. Las escuelas y colegios, piedras angulares de la educación, logran maestros y técnicos cuya acción beneficiosa se extiende con ellos hacia todos los rincones del país. San Francisco, verdadera potencia fabril, cuenta con establecimientos de gran envergadura. Orgullo industrial de San Francisco, los talleres COP, Sociedad Anónima, cuyo nombre ha trascendido hacia toda la extensión argentina, se levantan en el mismo corazón de la ciudad. La importancia de este establecimiento fabril está demostrada por la magnitud de sus instalaciones, que cuentan con verdadera producción de maquinarias adecuadas, cuya atención es realizada por personal de admirable capacidad técnica. La máquina de coser
coser, herramienta de trabajo de inestimable valor y complemento hogareño ineludible, va siendo construida en las distintas secciones de la fábrica ante la atenta vigilancia de los operarios. La precisión en el trabajo de las maquinarias es admirable y permite una prolija fabricación de los elementos que integrarán cada unidad. Con esmero elogiable son terminadas diversas piezas, controladas luego en su calidad y perfección, a objeto de asegurar verdadera nobleza al producto. Que es sometida a un riguroso control de suficiencia para probar la perfección de su funcionamiento. Una perfecta organización comercial va planificando con verdadera conciencia progresista su acción para el futuro, a través de hombres que forjan sin pausa el potencial que se desarrolla en esta ciudad cordobesa, que sigue permanentemente su camino de extraordinario desarrollo. En los salones del Sport Automóvil Club, el intendente municipal, señor Guillermo J. Peretti, habla sobre el concurso nacional para la sistematización urbanístico-edilicia del Centro Cívico Comercial. En el mismo acto se refiere al acontecimiento del arquitecto Luis Rémora, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, y el arquitecto Miguel Tarán, asesor del concurso. De un sector modelo de ciudad en terrenos adquiridos al ferrocarril luego de 20 años de gestión. La monumental obra, que se realizará exclusivamente en base a edificaciones de arquitectura moderna, mostrará una pequeña ciudad del futuro levantada majestuosamente del mismo interior de esta urbe, que nos demuestra con ello su decisión y empuje para el cumplimiento de las iniciativas ponderables. También fue expuesta en el lugar la maqueta del Hotel El Libertador, como expresión demostrativa del magnífico tipo de edificios que se construirán. Esta es la pujante ciudad de San Francisco. La fe creyente profundamente arraigada en su pueblo la conduce maravillosamente segura hacia un generoso porvenir.
Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.